Buenas tardes, compañeros. Les voy a platicar sobre el Estado civil. Más que todo, la mayoría de personas que no han estudiado el derecho en sí, entienden. En la doctrina es donde aparece la explicación más que todo sobre el Estado civil. De acuerdo a nuestras leyes que utilizamos, no se encuentra. No hay ningún artículo. La definición de Estado civil es la situación en la que se encuentra el hombre dentro de la sociedad en relación con los diferentes derechos, facultades y obligaciones que la ley atañe. Este estado determina los efectos jurídicos de los actos que desarrolla dentro de una sociedad, ¿verdad? El estado civil como atributo de la persona es la relación en que se hallan las personas. Esto según otro libro, ¿verdad? De las personas en el agrupamiento social respectivo de los demás miembros de la misma agrupación. Es la relación que la persona individual guarda con su familia, con el Estado y según él mismo, ¿verdad? En derecho romano, voy a hablar un poquito sobre derecho romano porque siempre los licenciados lo preguntan, ¿verdad? En derecho romano, los elementos específicos para gozar del estado civil, siempre ellos miraban la libertad. Si usted era una persona libre o no, o tenía dueño, ¿verdad? O si usted era esclavizado. La ciudadanía, si usted era ciudadano de ese departamento en realidad, ¿verdad? O si era de otra nación. Y de la familia, ahí donde ellos se daban cuenta de qué familia provenía, ¿verdad? Como antes miraban sobre las altas sociedades de alta curnia, si usted tenía dinero o no. Depende de eso, a usted lo trataban. Ese era su estado civil en esa actualidad. Les voy a explicar las características según la teoría moderna del estado civil. Las clases de estado civil. La número 1 es el nacimiento, nacido, concedido o póstumo. La nacionalidad, ser guatemalteco o extranjero. La número 3 es el sexo, si usted es masculino o femenino. La número 4 es el matrimonio. Como el matrimonio, uno puede mencionar solo soltero o casado. La familia, esposo, tío, primo, hijos, padres, etcétera. Según el Código Civil podemos ver las líneas colindantes, ¿verdad? Sobre la familia. La edad mayor de edad o menor de edad. Según la dependencia o independencia en la relación de los defectos físicos o psicológicos. Como hablábamos, ser una persona capaz o incapaz de contraer derechos y adquirir obligaciones. También es la ausencia, que es el procedimiento preciso para establecer la situación jurídica de la persona que no se encuentra presente dentro de nuestro país. Les voy a explicar las 7 características del estado civil en la época actual. La número 1 es la erga omnis, oponible, muy bien llamada oponible. Es para proponer, presentar, razonar o argumentar contra lo que otros manifiestan. La palabra erga omnis, de raíz latina, cuya etimología expresada contra todos o respecto a todos. Se emplea más que todo jurídicamente para calificar aquellos derechos cuyos efectos se producen con relación a todos. También obtiene es indivisible. El estado civil no puede dividirse
para determinar estos actos. También la inalienabilidad o no enajenable. No se encuentra dentro del comercio de los hombres. No se puede, el estado civil no se puede vender, no se puede ceder, no se puede comprar. También es imprescriptible. No prescribe, no se pierde por el paso del tiempo. Tampoco no se puede, no es irrenunciable. No se puede renunciar al estado civil, pero se puede cambiar a otro estado civil, ¿verdad? Si usted está soltero, como por ejemplo, se puede contraer matrimonio, entonces sería usted una persona casada. Si usted es casado, puede solicitar el divorcio voluntario o por causal determinada, ¿verdad? También no puede ser intransmitible, no se puede dejar como herencia, no es transmisible como un derecho real. Usted no lo puede, como por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un hermano, pasárselo a mi hermano, no se puede. También les voy a hablar, como aquí he sacado la doctrina de varios documentos. Según el licenciado Ronnie Paz, dice que las características del estado civil, mencionaba él, que tiene, la primera es que tiene un significado personal. Cada persona debe ser encajado dentro de un estado para determinar los efectos jurídicos de sus actos, ¿verdad? Si es casado o es extranjero, cada persona tiene diferente estado civil. Esa es la número 1. Ahora la número 2, su regulación se considera de orden público. Por normas imperativas que excluyen la autonomía de la voluntad personal. Una persona puede escoger su estado, pero no regularlo. Y la número 3 que habla el licenciado Ronnie, ha de tener eficacia general, la que se produce mediante las inscripciones respectivas en el registro civil correspondientes y haciendo posible su conocimiento a cualquier interesado. Que no tenemos legislación, no hay ni una ley que nos pueda hablar más que todo de sobre el estado civil de una persona. Anteriormente sí lo encontrábamos en el Código Civil, pero actualmente fueron derogados. Eran los artículos del 369 al 437, que ahora fue impuesto el decreto número 90-2005 del Congreso de la República, que habla sobre la ley de registros generales de las personas. Ya que entramos a hablar sobre el registro nacional de las personas, les voy a dar unos ejemplos sobre cuáles medios podemos utilizar para la comprobación del estado civil. Como por ejemplo, todos siempre sabemos que puede ser una certificación de acta de nacimiento. Y también encontramos la certificación de acta de matrimonio. La certificación eclesiástica de bautismo, etcétera, ¿verdad? Hay otros medios de prueba. Estaba leyendo yo en otro libro que también como un medio para la comprobación del estado civil podemos encontrar la posición notoria del estado civil. No sé si alguno de ustedes sabe cuál es la posición notoria del estado civil. ¿Qué me puede mencionar? Más que todo a mí me gusta ser participativa lo que yo estoy explicando para que a todos se nos vaya quedando. No sé si alguno lo sabe. La posición notoria del estado civil. Sí, es lo que en la ley se presume. Es, por ejemplo, cuando nace una persona, nace soltero, ¿verdad? Es lo que se presume.
A mí me habían explicado que la posición notoria del Estado civil son las personas que ya han contraído matrimonio, pero que en la calle podemos observar que usan o no usan el anillo. El anillo en el lado izquierdo de su mano, ¿verdad? Entonces, podemos observar la posición notoria. Podemos ver a una persona quién es casado y quién es soltero. Las acciones del Estado civil. Las acciones del Estado civil es el derecho que tiene una persona de exigir al Estado el establecimiento de cualquier Estado que conforme a la ley puede detener. Según el documento que nosotros utilizamos, son de 3 clases. La constitutiva, que se refiere sobre el matrimonio, según el artículo 78 del Código Civil. Ahí podemos encontrar qué es el matrimonio, ¿verdad? Ya que sabemos que es la unión de un hombre y una mujer para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Para también, para ayudarse entre sí. También otra de las acciones del Estado civil puede ser destructiva también. ¿Cómo dirían ustedes? ¿Cómo se puede destruir el Estado civil? Conforme al divorcio. También puede ser el Estado civil en forma declarativa. ¿Cómo lo podemos declarar? Conforme a la unión de hechos. Algunos son patrimoniales y otros no valorizadas en dinero, tales como derecho a heredar en la sucesión legítima, de exigir alimento y de llevar el apellido de los progenitores. Ese es otro tema también, ¿verdad? Bueno, compañeros, entonces, ¿cuáles son las formas de estado civil de las personas individuales? ¿Cuáles son las formas de estado civil de las personas individuales? Son, al momento que nos pregunten, podemos mencionar, es casado, soltero, unión de hecho, incapaz o capaz. Yo les mencioné cinco cualidades, ¿verdad? Tenemos que escuchar muy bien cuando nos pregunten en nuestro técnico privado, porque le pueden preguntar, mencióneme las formas de estado civil. Y no va a contestar usted lo que yo le acabo de repetir. Usted tiene que contestar cuando le pregunten a usted, ¿cuáles son las formas de estado civil de las personas individuales? Entonces usted va a responder, cuando le hablen de persona individual es casado, soltero, unión de hecho, o incapaz, o capaz, ¿verdad? Otra cosa que a mí me impresionó sobre el estado civil es, y es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, porque yo lo hablamos una vez con unos compañeros. ¿Las instituciones tienen estado civil, sí o no? No sé si pueden contestar, compañeros. ¿Qué piensan o qué han escuchado ustedes? El estado civil es un atributo meramente para la persona individual. Ajá. No para las instituciones. No. Una institución es una persona colectiva. Entonces no aplica. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo quisiera, no sé, hablar un poquito. Y creo que en este sentido hay un poquito de discrepancia, ya Ajá. que, como tú lo mencionabas, en cuanto al origen, si no estoy mal, se le puede considerar nacional o extranjero. Exactamente. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, consideraría yo que una persona jurídica en este caso, ya sea una institución, una fundación, viéndolo desde ese punto de vista, sí tendría estado civil, porque hay empresas nacionales y hay extranjeras.
siento yo. Pues compañero, está usted no correcto. Sí tienen estado civil. Esa es una pregunta que hacen siempre en el técnico privado. Que si las instituciones tienen estado civil, sí o no. Entonces, eso sería todo de mi exposición, compañero. Espero que les haya gustado. Marín, a mí no me quedó claro lo de la posesión notoria de estado civil. ¿Usted puede ampliar un poquito eso? La posición notoria del estado civil es que es notorio, que uno lo puede observar, ¿verdad? Que uno lo puede ver entre las personas. Compañeros, respecto a eso, por ejemplo, Karin, tú preguntabas sobre un ejemplo que no fuera el del anillo. Podría ser, por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la mente, la de un padre con un hijo. No necesariamente tienen que mostrar algún certificado para decir que son padre e hijo. Obviamente, y si va a haber un proceso, digamos, de solicitud de pensión alimenticia, entonces sí va a haber que haber un certificado para que se muestre que él es el papá. Pero al momento de ellos convivir, entonces hay una posición notoria de que son padre e hijos. Entonces incluso hay un estado civil porque hay una relación, como decía la compañera en la definición, la relación que puede tener una persona con su familia. Precisamente de eso, posesión notoria del Estado, iniciando con que es posesión. En sí es un conjunto de circunstancias, no sé quién fue que preguntó, creo que fue Michelle, pero en sí es un conjunto de circunstancias de hecho que poseen un valor de derecho en relación con el estado de las personas. Es decir, que a pesar que no hay una legislatura, tienen valor como que si fueran de derecho. ¿Hay fundamento legal de eso? Sí hay un fundamento legal, está en el artículo 223. Tanto el licenciado La Parra como el licenciado Teodulo siempre mencionan que esta institución hace más que todo una consideración, como lo decía el compañero, es una consideración más que todo para presumir que el niño es hijo propio. Entonces en el artículo 223 se dan varias circunstancias en donde se da la posesión notoria del Estado, como que haya provenido a su subsistencia y educación, que el hijo esté usando constantemente y públicamente el apellido del padre. Es decir, si él es mi papá y él es mi papá, ¿por qué? Porque digamos de que el niño se llama Andrés Rodríguez. Entonces, a pesar de que la ley no dice Andrés Rodríguez presume hijo de Luis Rodríguez, no está legislado, pero porque tiene un valor de derecho en esta circunstancia, porque al momento de realizar un juicio de paternidad y filiación, pueden haber testigos que digan que sí hubo una posesión notoria del Estado. Entonces, ese testimonio ya tiene un valor de derecho, porque eso sí está legislado. Entonces, al momento de presumir al hijo como descendiente de este progenitor, ya se le da un valor de derecho, a pesar de que no está legislado. Por eso dicen de que son conjuntos de circunstancias. No solo debe haber uno, sino son varias circunstancias que le dan a esta institución el poder legal. Más que todo sirve para estos juicios de paternidad y filiación. Entonces sí es posesión notoria del Estado. Y bueno, yo quisiera opinar en caso de esto de las instituciones, si tienen estado civil o no. Con el licenciado Teodulo se maneja el criterio que no. Yo recuerdo que también tuve discrepancia con un compañerito al momento de calificar su examen, él pidió revisión de examen, y hay que tener mucho cuidado porque él decía de que las acciones del estado civil era casado o separado y en unión de hecho. Pero, o sea, sí, pero en sí las clases, como lo mencionaba la compañera, sí es constitutiva, destructiva y declarativa. Entonces son pequeñas cositas que hay que estar poniendo atención, así como dijo la compañera. Y en cuanto a si son nacionales o extranjeras, se le considera en alguna doctrina que eso hace referencia a la nacionalidad.
que evidentemente es un atributo de la persona colectiva o jurídica, mientras que el estado civil es diferente a la nacionalidad, pero eso sí lo dejo a criterio de cada quien, porque yo no, en lo personal no había leído ni escuchado de que se le consideraba como estado civil de la persona jurídica. Yo sabía que la nacionalidad era un punto aparte, que el estado civil es, pero eso ya es a criterio de cada quien. Entonces no sé si quedó claro lo de la posesión notoria del Estado. Sí, gracias. Muy bien. Compañeros, respecto a lo que comentan sobre si las personas jurídicas tienen estado civil, en mi criterio no lo tienen, porque por ejemplo las instituciones, las personas jurídicas pueden ser nacionales extranjeras, si bien es cierto, pero eso no quiere decir que precisamente sea un atributo preciso de que tengan un estado civil. Como dicen ustedes, habría que indagar un poquito más para ver bien todas las características de las personas jurídicas, porque si no cumple porque la nacionalidad, por ejemplo, si es una característica propia de una persona, porque pues, que obviamente es el vínculo que tiene con su país o con el Estado, ¿verdad? Pero entonces en este caso habría que ver porque no, por ejemplo, no todas las entidades extranjeras van a tener precisamente un vínculo con el Estado. Entonces sí habría que indagar un poquito más en eso. Sí, de hecho, en la clase se mencionaba, perdón, en la clase se mencionaba de que como el estado civil es una situación de la persona frente a su familia, entonces la persona jurídica no posee un vínculo familiar, por lo mismo de que no se puede establecer el parentesco y el resto de la sociedad. Entonces, ese era el criterio que se manejaba. Yo sabía que era el único atributo que no se presentaba entre las personas jurídicas y las personas individuales, era la diferencia. Nada más, pero pienso yo que sí está bien que todos investiguemos y ya mañana aclaremos eso. Perdón, yo voy a dar mi pequeña opinión. Según el licenciado Omar Garnica, junto con el lic. Ricardo Sandoval, en su guía, dice que dentro de los atributos de personas colectivas solo existe la capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. Entonces, ahí no dice estado civil, ¿verdad? Sí, también la razón social cuenta como estado civil frente al Estado, ¿verdad?